El último trabajo de la jornada de este seminario lo va a presentar el profesor Juan Guillermo Muñoz de la Universidad de Aconcagua. Y su trabajo y presentación está titulado como Influencia del dominio conceptual del cero en la comprensión estadística de estudiantes de ingeniería eléctrica. Eh, Profesor, no sé si puede compartir su presentación. Por supuesto. Sí, Sí, ahí estaría. No sé si se logra ver. Sí, 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 la estamos viendo, se ve genial. Muchas gracias, profesor. bien. No sé si me escuchan bien porque ahora estoy como, a la diferencia de la mañana, estoy en otro sector, en otro lugar, en Ya. otra universidad. Si ¿Se tu audio escucha bien? no se encuentra, no se escucha tan nítido, ¿estás usando tu Sí, es computador? que, a ver, voy a ver si es que hay mucho ruido de ambiente. Voy a tratar de, Ya. si uso estoy usando el de los audífonos porque si no hay mucho ruido ambiente. Ahí, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha un poco Se mejor? escucha mucho mejor ahí, sí. 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 Ya, perfecto. Ocupe los de la Mac. Ya. Bien, para comenzar con la presentación, debo mencionar que tenemos que comprender, este estudio consistía básicamente en que presentaba muchas dificultades en las asignaturas como estadística. Los estudiantes de ingeniería eléctrica, es en general en realidad, la alfabetización estadística se presenta en distintas carreras, pero en este caso, enfatizaba en la ingeniería eléctrica. Yo, como investigador, me puse a analizar qué relación podría tener el número cero en esto. ¿De dónde nace esta pregunta? Para poder comprenderlo hay que ver la epistemología del cero. Cuando a alguien le podemos preguntar qué entiende por cero, usualmente lo van a asimilar a la nada. Y entonces, si lo guiamos bajo esa lógica, si yo dijera 5 dividido en cero, sería 5 dividido en nada, según esa lógica. Eso me daría 5. Y la respuesta no es así. Entonces, el cero en sí no puede ser representado como la nada. Y va más allá de eso. Entonces, para comprender esto, para comprender la profundidad y la complejidad que tiene el número cero, primeramente hay que entenderlo desde su epistemología, cómo esto nació. Aquí podemos ver una línea progresiva, pero no es así como nació efectivamente, sino que más bien son según la revisión bibliográfica que se realizó, se presenta primeramente Egipto, que lo veía como la necesidad según sus propiedades. Entendemos que el cero, hay que entender primeramente que el cero, más allá de la representación de la cardinalidad de un conjunto vacío, sino que también tiene relación con un valor posicional, tiene relación con una medida de posición y posteriormente se presenta, según la literatura académica, a Babilonia y después de esto a la India como un marcador posicional y como un número con propiedades aritméticas. Pero el cero no tiene un nacimiento específico en la historia, sino que más bien fueron naciendo distintas civilizaciones, tuvieron la necesidad de las propiedades de este número y coinciden en ellas. Y luego de lo que presenta la literatura académica, luego de la India, que se vio este número con propiedades aritméticas, fue que, gracias a trabajo de Al-Khwarizmi, llegó a Europa, donde se utilizaban principalmente los números romanos, pero fue gracias al trabajo de él que se permitió entender el cero. Hubo mucha controversia en cuanto a ingresar al cero como un número, la verdad. Porque no el representar la nada va más allá de simplemente una concepción, sino que también va dentro de ideologías filosóficas que se tenían en las culturas de ese entonces. Eh, pero para poder llegar a la conclusión de que el cero fuese un número,
se tuvo que hacer como se ha hecho con gran parte de la matemática, sacarlo de la realidad. La matemática nace en la realidad o se concibe o se descubre, dependiendo de la postura filosófica que tenga cada uno, y se concibe la realidad viéndolo desde un punto de vista como contabilizando la aritmética, pero luego de eso la matemática abandona la realidad. Ya hay cosas que no tienen que ver con la realidad. Uno la puede comprender y le da alguna interpretación de lo real, pero no es su definición. Y el cero pasa lo mismo. Para poder comprenderlo, el cero como un número no hay que verlo desde la realidad, porque ya no pertenece a ella. No solamente el cero ocurre esto, podemos tener los números negativos, por ejemplo. Podemos ver representaciones de ellos, pero no abarcan en sí su definición en lo real. No pertenece a ello. Y luego, gracias al trabajo de Fibonacci, fue que se estableció como el sistema decimal que hoy en día conocemos. Igualmente, cabe mencionar que hubo hasta unos conflictos un poco religiosos con respecto a determinar este número como, como real. Y básicamente también, bueno, aquí no solamente en Europa se tiene la concepción de este número, o sea, fueron distintas civilizaciones de distintas partes del mundo. Los mayas tenían una numeración que también tenían las propiedades del cero, representando la ausencia, representando un valor posicional, que era muy importante, la diferencia entre decir 205 y decir 25. Los Aymara, por otra parte, también tenían dentro de su contabilidad del sistema que tenían para contar de nudos, en la parte que tenían, no tenía nudo, representaba la ausencia, como lo podemos entender como la cardinalidad de un conjunto vacío. Y en base a esto, podemos darnos cuenta que el cero tiene una complejidad más allá que cualquier otro número, porque no solo representa una ausencia, sino que tiene muchas propiedades. Propiedades como que generan indeterminación, por ejemplo, y propiedades que permiten llegar a conclusiones que aún no pertenecen a nuestra realidad, como la relación con el infinito. Y base a esta complejidad y también a que dentro de la revisión literaria para poder llegar a esta investigación se determinó que se pudo ver que no se ahonda en el cero, sino más bien se entiende el cero o se presenta el cero en los libros de textos escolares, por ejemplo, antes de que entren a la universidad. Se presenta el cero como, no como algo apartado, un conocimiento apartado, sino como un conocimiento implícito, donde se enseñan otros objetivos de aprendizajes, pero entre ellos se dan alguna propiedad del cero, pero nunca se le da la complejidad y la comprensión que tiene el cero en sí. Entonces, eso lleva a distintos problemas, como por ejemplo, muchas personas y van a darse cuenta tal vez que para usted pueda ser obvio, para muchas personas no lo es, porque tienen la comprensión del cero como nada. Entonces, algunas personas le ocurre que, según Hernández 2016, tenemos que tienen errores como 5 más cero, no recuerdan bien si era el 5 por cero o uno de ellos era el que tenía un igual a cero y lo determinan como cero. O el 5 por cero lo entienden como o n, cualquier número multiplicado por cero, según una lógica de que es nada, no está siendo multiplicado por ningún número, sigue siendo el mismo número y lo dan como n, o lo mismo que el ejemplo que mencionaba del 5 dividido en cero, el 5 estaría siendo cualquier, no representa ningún valor, entonces el 5 dividido en nada sigue siendo 5. Y estos errores generan distintas dificultades. Por ejemplo, dentro de ella, la problemática es que debido a la naturaleza abstracta que tiene el cero, es difícil de enseñar. Sí, y muchas veces no se da un apartado para que se comprenda toda la complejidad que tiene el cero, todo el significado que tiene. Y dentro de ello también, aparte de ser difícil de enseñar, es difícil de comprender. ¿Por qué? Porque en sí el cero se entiende, muchas veces lo entienden como con una sola propiedad, y con esa propiedad piensan que tiene la definición y es mucho más abstracto que eso. El cero está muy lejano de lo que es la realidad y por eso permite eh, comprensiones matemáticas más avanzadas. Y es necesario para la comprensión de matemática más elevada, que es, por ejemplo, lo usual en ingeniería, en tener cálculo uno 2 3 o 4 tener una comprensión elevada del cero.
Y ahí es donde nace, por ejemplo, algunas dificultades para comprender el límite de uno dividido de la función un número n dividido en cero, donde por qué su límite por la derecha tiende a un infinito positivo, por la izquierda tiende a un infinito negativo, y no logran comprender cómo eso puede ocurrir o cómo interpretarlo. Y muchas veces tiene una interpretación también en la vida real, como por ejemplo en el caso de los condensadores en corriente continua. Entonces, esta definición del cero, estas dificultades del cero, dificultan conocimientos matemáticos. Luego de esto, ante estos antecedentes, existir, es importante que puedan comprender el cero debido a que afecta la comprensión de conocimientos estadísticos también, no solamente en ramos de cálculo, sino que también de estadísticos. El cero se tiene que entender también que es un objeto matemático, podemos no solamente es un número, podríamos decirlo como un número y a la vez es un objeto matemático bastante complejo, tiene problemas en la transposición didáctica que existe entre él porque lo reducen a la nada. Y existe una contradicción epistémica el decir que el cero es nada, porque no es nada. Puede ser la cardinalidad del conjunto vacío, pero esa es una de sus propiedades. Y en este caso se aplicó una encuesta de en este caso de 80 estudiantes, donde se hicieron preguntas sobre la definición del cero y también preguntas básicas estadísticas. Y se vio si es que existía alguna relación entre esto. Aquí podemos ver primero las preguntas estadísticas, donde podemos ver que, em, bueno, aquí no se menciona el porcentaje, acá está. Hubieron 24 estudiantes que de 10 menos cero, 24 estudiantes contestaron que era cero. 14 estudiantes contestaron que era menos 10. Esto es ya la ampliación de la investigación porque esto se aplicó a más de 200 estudiantes, en realidad. La parte estadística se presentó a 80, para hacer la aclaración. Y en este caso, por ejemplo, el cero dividido en 5, hubieron 51 estudiantes que contestaron que no se puede determinar. En este caso, el cero dividido en 5 y 180, aunque fue la mayoría, existe un gran porcentaje, nos podemos ver si sumamos el porcentaje de respuesta errónea. Y hubo 11 estudiantes que lo consideraban que daba infinito y 18 que daba 5. Se puede entender que se puede apreciar que existe un porcentaje importante de estudiantes que no comprenden las propiedades del cero. Luego de eso tenemos el cero elevado a cero. Aquí se pone peor aún, se pone peor aún los resultados. Vemos que 79 estudiantes da que es uno. Y tenemos 118 estudiantes que dicen que es cero. Y bueno, solamente 66 estudiantes podemos ver que dice que no se puede determinar esos números determinados. Entonces ya vemos que hay propiedades del cero que gran porcentaje de estudiantes no logra comprender. Luego de eso se hace un cruce, se hace una correlación con esto y podemos ver que aquí estaríamos como la cantidad de estudiantes. Vemos que la gama de colores, según este diagrama, podemos ver que el mayor porcentaje de estudiantes, los que por ejemplo se les preguntaba, entre preguntas como ¿qué implica que la varianza sea cero? Y aquellos que contestaron, por ejemplo, que 5 dividido en cero, mayor porcentaje de los que tenían errores. Podemos ver que aquellos que tenían errores conceptuales del cero son los que mayormente contestaban que no sabían qué significaba la varianza sea igual a cero. Igualmente, ¿cierto? Que la varianza sea cero.
Y aquí, por ejemplo, aquellos que lograban comprender, ¿cierto? Daba una comprensión que daba un número que tendía a infinito o error, o sea, una respuesta más correcta, determinaban que mayormente significaba que todos los valores eran iguales. Una respuesta un poco más acertada de lo que era la varianza. Entonces podemos ver que la mayor concentración de respuestas erróneas no comprendía la varianza y la mayor cantidad de respuestas acertadas comprendían de mejor forma lo que significaba el cero. Y luego estaría la otra variación de colores, pero donde estaría la mayor concentración. Podemos ver que se apunta, o sea, existe una correlación lineal entre aquellos que entendían o tenían una mejor comprensión del cero con aquellos que tenían una mejor comprensión de la varianza. Aquí estaría de la pregunta que es, ¿qué representa una barra con altura cero? Aquellos que se les presentó el cero elevado a cero, la mayor porcentaje son aquellos que constataron que no tenían conocimiento qué significaba eso. Representando que el mayor error, ¿cierto? Y acá estaría, por ejemplo, aquellos que la categoría de la frecuencia es nula, sería la segunda, y son aquellos que también presentaban que era indeterminado. O sea, también existe una correlación entre aquellos que sí conocen esa propiedad del cero y también aquellos que sí conocen la definición según el mapa estadístico. Y esto nos permite concluir o nos permite abrir la ventana a analizar que se tiene que hacer una mayor comprensión del cero para los estudiantes porque eso dificulta la comprensión estadística que se puede hacer con respecto a algunos conocimientos que puede ser para el profesor, como ya tiene un conocimiento más elevado, puede ser simple o puede ser netamente comprensible, tiene que ser mayormente explicado, mayormente comprendido. Y posteriormente se presenta alguna de las referencias utilizadas y con esto me despediría. Muchas gracias. Genial, Juan. Muchas gracias por tu presentación. Sí, el cero es un concepto complejo de entender incluso para aquellos que están metidos en la matemática. Es difícil de explicar y de entender. Eh, Queda abierta la ronda de preguntas, de intervenciones, colegas. ¿Alguien tiene algo que quisiera acotar, consultar? ¿Tiene alguna duda, algún comentario o alguna reflexión que le plantee el trabajo de Juan Muñoz? Felipe, a ti, Emilio, Emilio, ¿sí? sí, quiero chequear el audio, si me escuchas bien. No, no se escucha ¿Aló? tan bien, la verdad. Te escucho, pero no Eh, se te escucha eh, nítido, podría decirse. Probemos con Juan. Juan, me escuchas bien? Para hacerte la pregunta. Les, les- sí, entiendo, comprendo. No, no es tan nítido el audio, pero sí se No comprende. está bien se entiende. Sí, mira, primero me parece bien interesante la reflexión y la presentación respecto de algo que, como tú bien decías, se da como por asumido el cero y sus propiedades. Eh, Quería complementarte en el sentido de que desde el punto de vista de los fundamentos de la matemática, estoy hablando de la teoría axiomática de conjuntos, de Zermelo Fraenkel, que se enseña en los cursos de pedagogía media y matemática. La verdad es que el cero como artefacto no juega un rol tan esencial cuando se construyen los números naturales. Estoy hablando de la formalidad de la matemática, el cero del conjunto minimal, y juega un rol dentro de lo que es la definición de conjunto inductivo, definición de sucesores, etcétera. Y a partir de ahí se reconoce como su estructura algebraica como un elemento neutro para la suma, etcétera, pero no es tema en sí mismo, en ese contexto. Estrictamente de la construcción de los conjuntos numéricos me estoy refiriendo. Pero desde el punto de vista de la operatoria,
Y cuando uno escribe un número y un cero en el denominador, ahí es donde surgen efectivamente las dificultades desde el punto de vista de comprender eso, de los estudiantes, etcétera. Y efectivamente en mi práctica en aula comparto plenamente tu reflexión de que efectivamente el cero como tal y el infinito también, y sus combinaciones que tú puedas, que usualmente los despachamos porque le ponemos que son formas indeterminadas, y cuando se hacen los procesos de cálculo límite, por ejemplo, con la regla del L'Hopital, pero en sí mismo tienen mucha riqueza desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de lo que el estudiante percibe de eso. Y en eso me parece bien valiosa tu reflexión, que lo estés mirando con la profundidad que lo estás haciendo. Así que no, felicitaciones. Quería hacer el alcance solamente desde el punto de vista de lo que es estrictamente lo matemático, la contribución de los sistemas numéricos. Así que no, muchas gracias, Juan Guillermo. Muchas gracias a usted también. Sí, efectivamente, el cero permite fundamentos como por ejemplo la construcción de los números naturales, que es por eso se determinaría como cardinalidad de conjunto vacío y permite construcciones mucho más elevadas de la matemática más pura. Pero para eso, como mencionabas, claro, hay que sacarlo de la realidad. Ya no es un elemento real, sino es un elemento netamente matemático. Y ahí es donde se empieza a poner todo más complejo. También desde justamente estas abstracciones de donde también se comprenden estas otras propiedades que no son tan intuitivas del cero como cantidad. Es muy, no sé si es fácil, pero eh, uno le podría explicar a un niño pequeño, por ejemplo, el cero en el contexto de los números naturales, ¿cierto? Tengo porotitos y si los saco todos no tengo porotitos y eso lo digo como cero, pero ya cuando el fenómeno sobre todo se hace mucho más complejo de entender, el cero ya no es la ausencia de cosas en los distintos problemas que puedes ir revisando. Creo que también es un tema, claro, porque vive en un contexto además. Sí, nuevamente, Juan, muchas gracias. Juan Guillermo, muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Siempre es muy interesante eh, poder compartir estas experiencias entre colegas. Muy agradecido por tu aporte. Gracias a ustedes por el espacio. No, no te preocupes, el espacio de hecho es para esto, para compartir. eh, desde la formación de ingenieros, de ingenieras. Eh, Podemos dar por cerrada entonces la jornada del día de hoy y además podemos dar conclusión al seminario. Primero que todo, muchas gracias, colegas, muchas gracias por compartir sus experiencias, por eh, traernos estos aportes a la comunidad para poder compartir aquellas cosas que nos pueden vincular, ¿cierto? Eh, Agradecer a todos quienes presentaron sus trabajos eh, por poner estos temas sobre la mesa y también a todos aquellos que han participado en estos 2 días de seminario que han contribuido con sus reflexiones, con sus consultas, con sus preguntas, eh, que ayudan justamente a profundizar en las variables que contribuyen en la formación de ingenieros y de ingenieras. Esperamos que este seminario haya contribuido a ampliar la mirada y motivar a quienes se encuentran en la vereda de la investigación de la enseñanza y poder encontrar en ella un camino para mejorar sus prácticas y sobre todo para potenciar los aprendizajes de nuestros estudiantes de ingeniería.